tanta por la duda. Bueno, si quieren ya les hago entonces entrar. Bueno, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de disertaciones sobre tributación nacional, que junto con Fernando tenemos el honor de coordinar. Y en este caso, en el encuentro de hoy, eh, se va a versar sobre novedades jurisprudenciales en el impuesto a las ganancias, adquisición y pérdida de la condición de residente fiscal en personas humanas y aspectos controvertidos en la deducción de gastos, todos temas siempre apuntando a, como nosotros decimos, prestarles el servicio de conocimiento y de capacitación a través de los mejores referentes que tiene el mercado profesional y académico argentino en cada materia. Eh, de modo que, bueno, para mí es un honor estar presente en esta oportunidad junto con Fernando y en este caso con la coordinación y la moderación a cargo de Irene Ávila. La presento. Ella es abogada, egresada de la UBA, especialista en justicia constitucional y derechos humanos por la Universidad de Bolonia, diplomada en igualdad y no discriminación por la Facultad de Derecho de la UBA, es jefa de trabajos prácticos de la materia finanzas públicas y derecho tributario de la cátedra de la doctora Fabiana Jafrek, también de esta casa. Así que bueno, con esa pequeña introducción y agradeciéndole a Irene su intervención como moderadora en esta ocasión, le cedo la palabra. Así que bueno, espero que sea todo lo que ustedes esperan en materia de contenido. Estoy seguro que así va a ser, porque contamos con dos expositores, como dije, de primerísima línea. Bueno, gracias Marcelo. También agradecerles a vos y a Fernando permitirme moderar y participar de este encuentro. Bueno, como bien dijo Marcelo, hoy estamos acá para escuchar a los expositores de una nueva jornada en el marco del ciclo de disertaciones sobre tributación nacional. Este ciclo está organizado por la Comisión de Tributos Nacionales del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario. Y en esta oportunidad la jornada va a versar sobre novedades jurisprudenciales acerca del impuesto a las ganancias. Tema muy en agenda y que me permito, bueno, también agregar que es una oportunidad muy importante e interesante que podamos acceder como profesionales de manera no arancelada y tan accesible a una instancia de formación tan enriquecedora. Así que bueno, de vuelta agradecerles a los organizadores. En el día de hoy nos van a estar acompañando entonces a Esteban y Ariadna. Antes de, bueno, les doy la bienvenida, pero antes de presentarlos formalmente, les recuerdo que, bueno, en relación a las preguntas y algunos comentarios que puedan tener en relación a las exposiciones de Ariadna y Esteban, vamos a estar tomando las preguntas a través del chat, las pueden ir evacuando por ese medio. Al final de las dos exposiciones, según los minutos que tengamos disponibles, el tiempo que tengamos disponibles, vamos a dar lugar a esas preguntas y comentarios para que Ariadna y Esteban las puedan responder en la medida del tiempo que tengamos. Así que bueno, pueden ir evacuando sus preguntas a través de ese medio. Además, recordarles que por favor tengan silenciados los micrófonos, así nos podemos escuchar y escuchar las exposiciones de Ariadna y Esteban bien. Y recordarles en relación al link de la asistencia, Fernando va a estar pasando a través del chat cada varios minutos el link donde pueden anotarse para que quede registrada su asistencia en esta jornada.
Así que, bueno, sin más, y recordando eso en relación a los comentarios y preguntas que le pueden hacer a través del chat, voy a pasar entonces a presentar a la primera expositora del día de hoy. Es Ariana Artópolos. Ariana es abogada por la UBA, socia en el Departamento de Impuestos del estudio Bomchil, especialista y magíster en Derecho Tributario por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, profesora de la maestría en Derecho Tributario y curso intensivo de Derecho Tributario Internacional, también por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Es profesora invitada en programas de actualización de posgrado, tanto en la Facultad de Derecho de la UBA como en la Universidad de Itela, y además es coordinadora de la Comisión de Impuestos Nacionales en la AEF, Asociación Argentina de Estudios Fiscales. La exposición del día de hoy de Ariadna va a versar sobre la adquisición y pérdida de la condición de residente fiscal en personas humanas, previsiones legales y cuestiones sujetas a interpretación. Así que bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Ariadna. Bueno, muchas gracias Irene, buenas tardes a todos. Bueno, estoy muy contenta de formar parte hoy de este ciclo, así que les agradezco especialmente a Marcelo y a Fernando por la invitación y también muy contenta de compartir con Esteban este espacio. Y bueno, y también que veo que entre los presentes también hay no solo argentinos y de Ciudad de Buenos Aires, sino también del interior del país y del exterior. Así que, bueno, muy contenta como les decía. Y sin más, vamos a arrancar con nuestro tema. Bueno, un poco como decía Irene y Marcelo, el puntapié inicial es la idea de la actualización en jurisprudencia y un poco surgió el tema a partir de una sentencia que dictó el Tribunal Fiscal de la Nación recientemente en una causa la causa Monti, la sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, pero no es una causa, si bien vamos a ver, es digamos, un análisis de un tema que hasta el momento no había, no se había habido casos en el tribunal. Sí, en realidad ya viene de la mano de un antecedente anterior, ya hace unos años, de la misma sala. Pero bueno, es una oportunidad también para repasar el tema de residencia de personas humanas. Obviamente en la previsión legal vamos a enfocar en las normas argentinas, pero bueno, es un tema que hoy la tributación internacional convoca a todos los países, más allá de cuestiones coyunturales que pueden surgir en determinados países a partir de migraciones que puede existir de residentes de un país hacia otro por razones de trabajo, por razones de decisiones de vida y demás. La realidad es que la pandemia y el mundo laboral digamos, en entornos más híbridos también hace que hoy sea un tema donde todos los países tienen que revisar sus legislaciones, tienen que interpretar supuestos hechos que no estaban previstos en la norma legal. Digamos, hoy en los encuentros internacionales se habla de este tema y todos los países están en búsqueda de entender cómo poder regular la residencia fiscal, ¿no? Y los supuestos, sobre todo, que vamos a ver de doble residencia, ¿no? Que es donde se dan situaciones, digamos, de alguna manera, que es lo que se busca en la tributación internacional, de algún modo busca evitar, ¿no? Así que bueno, un poco de repaso para saber dónde estamos, en qué contexto estamos. A ver, ahí estamos. De dónde estamos ubicados el tema de residencia. Bueno, simplemente repasar para los que no están familiarizados con el tema que la residencia surge como uno de los factores de conexión que hay en materia de imposición sobre la renta, que es de lo que vamos a hablar hoy, básicamente de la renta, digamos, de lo que tiene que ver con la tributación sobre la renta y sobre el patrimonio, ¿no? Pero principalmente sobre la renta. Y son los principios jurisdiccionales que los países deciden aplicar para ejercer efectivamente su poder de imposición. Y básicamente son tres principios: el de la fuente productora o territorialidad,
la residencia o domicilio y el de la nacionalidad o ciudadanía, ¿no? Entonces acá tenemos, bueno, a qué se atiende en cada circunstancia. Por un lado está en el principio de territorialidad fuente, grabar por la ubicación física que tenga y la renta, digamos, donde surge la renta derivada de la producción digamos, la ubicación de esa fuente y la producción que se genera, ¿no? En el caso de Argentina, clásico artículo 5, ¿no? De la ley de impuesto a las ganancias, no importa la nacionalidad, la ciudadanía o el lugar de residencia, el lugar en que se ubica físicamente esa renta genera el factor de conexión de este tipo. Es el principio clásico en América Latina, pero la realidad es que en muchos países, aún los más protectores, digamos, de la fuente, se fueron virando en los últimos años hacia a volcarse más al otro factor de conexión, que es la residencia, ¿no? En este caso, en el caso de la residencia, grabar a la persona, bueno, tanto humana como jurídica, hoy nos vamos a enfocar en la humana, pero cualquiera sea las dos, digamos, en la medida en que sean considerados residentes de un país, no importa dónde estuviera esa fuente productora, ¿no? Y esto en definitiva se traduce, y es el gran punto, digamos, donde genera la importancia de este tema, en grabar a ese residente, a quien yo considero residente a los fines fiscales en un país, a poder grabarlo según el concepto de renta mundial, o sea, tanto por la renta que obtenga en su país de residencia como en el resto del mundo, ¿no? A diferencia, ¿no? De quien no considero residente, que solamente lo voy a grabar por la ubicación de la fuente, ¿no? En este caso sería nuestra fuente argentina, ¿no? Y por último, el factor de conexión, nacionalidad o ciudadanía, para nosotros más ajenos, ¿no? Pero es el caso típico que escuchamos de aquel que obtuvo la Green Card de Estados Unidos, ¿no? Es aquel que el factor de conexión se produce por adquirir esa condición, ¿no? Y ya no importa ni dónde reside, ni dónde está la fuente productora, el poder de imposición va a recaer por esa situación. Y después tener el otro concepto, ¿no? Vinculado al factor de conexión, que es el de la doble imposición internacional, porque en definitiva la utilización de estos factores va a generar situaciones de doble imposición internacional, o sea, dos países que por aplicar uno u otro principio, o aún aplicando un principio, pero considerándolo, digamos, en sus normas de manera diferente, pueden generar la vigencia simultánea de un impuesto a la renta, digamos, un impuesto sobre la renta, a un sujeto. Clásico ejemplo, bueno, los intereses, ¿no? Que un no residente, por ejemplo, una empresa de España le da un préstamo, o una persona humana, un préstamo a un residente en Argentina, el momento que se paguen los intereses por la norma de impuesto a las ganancias, se genera deber de retención porque hay una fuente productora de la renta que genera esos intereses que se produce en Argentina, y a su vez ese sujeto español va a estar por aplicación de su principio de la residencia, sujeto a imposición en España, y eso es un caso de doble imposición, ¿no? Y en la doble imposición, atendiendo a la económica y a la jurídica, ¿no? Simplemente para tener en cuenta que atiende aspectos diferentes. Uno tiene que ver con el objeto fiscal, o sea, un mismo ingreso está grabado dos veces en relación a distintos contribuyentes. Un caso típico es la misma renta que se graba en cabeza de la sociedad y luego en cabeza de los accionistas, y la doble imposición jurídica, que tiene que ver con el sujeto fiscal, y acá vamos ya entrando en nuestro tema, que es, en definitiva, la imposición de un impuesto similar, un impuesto a la renta, por ejemplo, por dos o más estados sobre un mismo sujeto respecto de esta misma renta y en idéntico periodo fiscal, ¿no? Y un caso típico es cuando se produce un conflicto de definición de residente, o sea, hay dos países que consideran residente a un sujeto, y eso da lugar a una doble imposición jurídica, y es lo que atienden principalmente de evitar o de aminorar los convenios para evitar la doble imposición internacional, ¿no? Después nos vamos a referir un poco a ellos, ¿no? En nuestra ley de impuesto a las ganancias, bueno, estamos, como les decía, la traducción del principio de renta mundial, en definitiva, está ya previsto en nuestro artículo primero,
cuando en el tercer párrafo indica que las personas humanas residentes en Argentina tributan sobre la totalidad de las ganancias obtenidas en el país y en el exterior, y que los no residentes van a tributar exclusivamente sobre ganancia de fuente argentina. Por eso es vital la distinción de en qué situación está cada uno, cada sujeto, para saber si es residente o no a los fines fiscales en Argentina. No quiere decir que por no ser residente no va a pagar impuesto a las ganancias, sino que va a pagar impuesto a las ganancias en la medida que se produzca renta de fuente argentina, y será mediante tributación por parte como un beneficiario exterior por un agente de retención, ¿no? En general. Bueno, las normas que están previstas de residencia de personas humanas en el artículo 116 de la Ley de Impuesto a las Ganancias están previstos que la adquisición, la residencia fiscal, que es diferente a la residencia migratoria, o sea, aquellas que están previstas en la ley migratoria, se produce la residencia fiscal en el caso de los nacionales o nativos o naturalizados, ¿no? Siempre los nacionales argentinos, nativos o naturalizados, son considerados residentes fiscales en Argentina, a menos que pierdan su condición de residente fiscal, ¿no? Conforme al artículo siguiente que ahora vamos a ver. Por otro lado, ¿qué sucede con los extranjeros? Los extranjeros que tienen residencia migratoria permanente en Argentina, ¿sí? En principio son considerados residentes fiscales en Argentina, ¿sí? Vamos a ver que existen algunas situaciones en las que esta situación no se da. Y por otro lado, la norma prevé que se podría tener una residencia migratoria permanente, pero que podrían deberse a causas que no implican una intención de permanencia habitual, y eso podría dar lugar a que se pueda acreditar ante la AFIP las razones que lo motivaron, y no dé lugar a la existencia de residencia fiscal en Argentina, ¿no? Este es un punto porque nuestro país en general, la norma migratoria, prevé que una persona en general en Argentina puede tener una residencia precaria por 2 años, después en general se extiende por 2 años más, y después puede obtener una residencia migratoria permanente, ¿no? Pero a veces no se atiende que eso hace modificar sustancialmente su situación fiscal, y es un punto a atender para los extranjeros. Y por otro lado, esta sería como la regla, ¿no? La regla, digamos, madre legal, digamos, de la residencia que se produce fiscal por cuestión legal, y la otra diríamos que tiene que ver con una residencia que se produce por razón del tiempo de permanencia en Argentina, y es decir, aquel que está con residencias, digamos, precarias y autorizaciones temporales, pero está efectivamente más de 12 meses, entonces se produce también su estatus de residente fiscal en Argentina. Acá las ausencias temporarias que se puedan producir, la ley prevé que en la medida que se ajusten los plazos y condiciones que establece la reglamentación, no interrumpen la continuidad de la permanencia, ¿no? Y esto está previsto en el decreto reglamentario, ¿no? Donde dice, bueno, si durante ese periodo de 12 meses, fíjense que no habla de año calendario, habla de periodos de 12 meses, ¿no? Las ausencias temporarias no superan los 90 días, que pueden ser consecutivos o no, entonces no se interrumpe esa continuidad, y entonces podría no ser considerado residente a los fines fiscales, aun cuando, digamos, de la medida que tenga ausencias temporarias que no superen los 90 días, ¿no? La norma también prevé cómo se computan esas interrupciones, los días transcurridos de aquel que tenga lugar el egreso hasta el día que se produzca el ingreso, inclusive, esto está previsto también. Y como les decía, se podrá aquellos que tienen intención de permanencia habitual, falta de intención de permanencia habitual, podrían acreditar por única vez ante la AFIP, dice el decreto reglamentario, por lo menos 30 días antes de cumplirse ese plazo de 12 meses. Vamos acá, por un lado estaba digamos, la situación del que adquiere la residencia permanente, pero no tiene intención de permanecer, y tendría que poder acreditarlo a la AFIP. Este es uno de los supuestos que nunca se reglamentó. Dentro de, digamos, más allá del decreto reglamentario, no existe una norma de AFIP que prevea esta situación de cómo se acredita esta situación, este carácter de intención de permanencia habitual. Y como vamos a ver, pasa a ser sustancial también porque hay otra referencia en otra norma a esta intención de permanecer, que es justamente la norma sobre doble residencia.
Entonces, para otro caso también, y entonces tampoco tenemos ninguna previsión de este tema. Bueno, hay un punto importantísimo, obviamente, es cuando causa efecto, ¿no? Esta condición de residencia, ¿no? Y acá tenemos un tema que es que la norma, el 116 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, establece que causa efecto a partir de la iniciación del mes inmediato subsiguiente a aquel en que se hubiera obtenido la residencia permanente en el país o que se hubiera cumplido el plazo establecido para que se configure la adquisición de la condición de residente, ¿no? Y fíjense que la norma acá habla de subsiguiente, ¿no? Entonces hay una discusión doctrinaria que todavía no tuvo análisis en la jurisprudencia en los tribunales argentinos, que es qué se considera subsiguiente, ¿no? Y si es diferente haber puesto inmediato siguiente, si se hubiera puesto inmediato siguiente, ¿es diferente o no? ¿No? ¿Qué es lo que se quiso decir con esto? Bueno, hay claramente varias posiciones. Esto es sustancial, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de una pérdida que se produce, digamos, a partir del 30 de noviembre, digamos, como por ejemplo se cumple ese plazo de 12 meses y demás, si causa efectos a partir del 1 del mes siguiente, sería el 1 de diciembre, pero si es a partir del subsiguiente, sería ese +1, entonces 1 de enero. Y entonces esto podría variar sustancialmente y es uno de los temas, por ejemplo, que también hoy está latente en esa discusión que muchos residentes argentinos que hayan perdido su condición de residencia en el 2019 puedan tener sobre la discusión de, por ejemplo, la aplicación de bienes personales por el cambio de criterio, la aplicación de la alícuota extraordinaria para los bienes en el exterior, la aplicación de impuesto a las grandes fortunas, digamos, empieza a trascender en otras situaciones porque las normas de residencia se van aplicando en otros supuestos, ¿no? Bueno, como les decía, en el caso de los extranjeros, rápidamente, no todos los casos, ¿no? Pueden no tener residencia permanente migratoria y producirse la permanencia temporal de los 12 meses, pero sin embargo no se consideran residentes fiscales. Esto tiene que ver también con convenciones internacionales, donde el Tratado de las Relaciones Diplomáticas internacional y demás, donde se prevé que, por ejemplo, los miembros de misiones diplomáticas y consulares, así como sus familiares, no van a ser considerados residentes, los representantes de organismos internacionales. Pero hay una muy importante, que es que aquellos extranjeros que vengan al país por razones de índole laboral por hasta 5 años y sus familiares no son considerados residentes a los fines fiscales, ¿no? Entonces, en la medida que no obtengan la residencia permanente migratoria, pero que estén, fíjense, superen el plazo de 12 meses, pero hasta 5 años no son considerados residentes a los fines fiscales. Es como que de alguna manera parecería ser que hay también en este caso, como una lectura de que no hay una intención de permanecer si viene por razones de índole laboral hasta este plazo, ¿no? Y es un tema también que por ahí podemos tenerlo presente para otras situaciones. Bueno, estudiantes o investigadores con establecimientos oficiales, bueno, por ejemplo, los que vengan a estudiar en la Universidad de Buenos Aires también tengan permiso para esto, no van a ser considerados residentes a los fines fiscales en Argentina, aun cuando transcurra ese plazo, ¿no? Uy, me fui de largo. Ir rápido. Bueno, muy importante, ¿no? Es conocer cuándo se produce la pérdida de la condición de residente. Y esto está previsto en el artículo 117 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Entonces, es como el espejo, ¿no? De lo que hicimos de la adquisición de la residencia. Bueno, ¿cuándo se produce la pérdida? Bueno, en la medida que se obtenga una residencia permanente migratoria en el exterior, que un argentino obtenga una residencia permanente migratoria en el exterior, pérdida de la condición de residente fiscal argentino. Pero si no se produce este sería, digamos, el caso madre, ¿no? Indudablemente, una cuestión legal, obtiene la residencia permanente migratoria en el exterior. Pero no habiéndose producido esta adquisición de la residencia permanente, permanece en forma continuada en el exterior por 12 meses,
también pierde la condición de residente fiscal argentina. Y en este sentido también esas presencias temporales, ¿no? Dice la ley, que se ajustan a los plazos y condiciones que establezca la orientación, no interrumpen la continuidad de la permanencia. Las presencias temporales están reguladas también en el decreto reglamentario, ¿no? Y tienen el mismo principio, o sea, pueden darse en forma continua o alternada y no tienen que exceder 90 días durante cada periodo de 12 meses también, ¿no? Entonces, acá no es, la norma no habla de año calendario, donde tengo que analizar estos 12 meses y estos 90 días, sino que son cada 12 meses, o sea, en realidad acá, si se traslada al exterior, no tiene, digamos, se traslada al exterior, hay que empezar a contar ahí ese plazo de 12 meses, pero si después se interrumpe y vuelve, digamos, es este cómputo en principio es móvil, ¿no? Para computar este periodo de 12 meses según está previsto en el 117 y en el 283 del decreto reglamentario. Em, También está previsto, ¿no? Y esto es interesante, que si la ausencia se debe a causas que no impliquen la intención de permanecer en el extranjero de manera habitual, también podrían acreditarse estas circunstancias, y esto tampoco se reglamentó. Y esto también tiene que ver con esta intención de permanecer en el extranjero. Y esto puede, digamos, obviamente, habrá muchas razones y obviamente vamos a ver que son cuestiones de interpretación, pero bueno, es un tema y obviamente tenemos que estar presente que no tenemos previsión legal para eso. Por supuesto, los representantes de gobiernos nacionales o locales, digamos, no pierden la condición de residente cuando el traslado se debe al cumplimiento de sus funciones, ¿no? Un poco lo mismo que los nacionales. Bueno, la pérdida, los efectos de la pérdida de la condición, ¿no? También están previstos en la ley, también se habla de el primer día del mes inmediato subsiguiente, ¿no? Y en este caso, bueno, a la adquisición de la residencia permanente en el Estado extranjero o cuando se cumpla el periodo que termina la pérdida de la condición de residente en el país, este plazo de 12 meses, ¿no? Y acá también, como les decía, este tema de qué es el subsiguiente, ¿no? Es interesante también tener en cuenta que el artículo, la ley de impuesto a las ganancias también prevé que hay que acreditar esta pérdida de la condición de residente, ¿no? Y lo tiene previsto para cuando se produce, fíjense que está previsto cuando se produce la pérdida de la condición antes de la ausencia en el país, ¿no? Entonces, acá cuando se podría producir, bueno, cuando obtiene una residencia migratoria permanente en el exterior, que sería esta posibilidad de que se produzca, ¿no? Mientras está dentro del país. Lo bueno lo tiene que acreditar ante la AFIP, tiene que acreditar que cumplió con las obligaciones como residente fiscal, ¿no? Y acá, fíjense que habla de por cuánto tiempo tiene que cumplir, digamos, acreditar ese cumplimiento y habla del periodo fiscal transcurrido desde el inicio y la finalización del mes siguiente al que se hubiera adquirido residencia en el exterior. Esto es lo que da el pie al hablar de este tiempo, ¿no? Esta fracción del periodo fiscal transcurrida desde el inicio y la finalización del mes siguiente. Para algunos es la prueba de que la norma subsiguiente se refiere no al 1 de enero del mes siguiente, sino al que sigue al siguiente, ¿no? Porque iría en línea con esta obligación de cumplimiento de la declaración bajo el principio de renta mundial. No tiene mucho sentido, quizás, porque ¿por qué voy a tener que cumplir con una obligación hasta el periodo, no el periodo o el mes en curso, sino hasta el 1 de enero del mes subsiguiente? Pero bueno, los que sostienen doctrinariamente esta posición también hablan de que esta no es la única normal que menciona el subsiguiente, sino que también iría en línea este principio del 119. Por otro lado, cuando se pierde la condición de residente después que se ausenten del país, ¿no? Esto se podría producir solamente, ¿no? Una vez que se traslada fuera del país, ya sea que transcurren los 12 meses, o
puede ser que transcurrido el segundo mes del que está fuera del país, obtiene la residencia permanente en el exterior, y ahí también se pierde la condición de residente, y bueno, y ahí lo debería poder acreditar en el consulado, y el consulado sería el que le tendría que comunicar a la AFIP, ¿no? Y esto también nos da la pauta de que las normas que estamos analizando son normas que hoy quedaron totalmente desligadas con la manera en que el contribuyente se interrelaciona con la autoridad fiscal, que es absolutamente sistémica. No tiene por qué, o sea, ir al consulado, uno puede pensar que, digamos, no debería utilizar el canal habitual porque ya no es contribuyente, pero si en realidad lo que se tiene que dar es la baja y tiene que cumplir con todos los demás procedimientos de la baja, ¿por qué utilizaría este sistema, ¿no? Em, y bueno, y fíjense que las obligaciones de reglamentación en el artículo 121 de la Ley de Impuesto a las Ganancias tienen que ver justamente con la acreditación de la pérdida de la condición de residente ante la salida o una vez producida, o con las comunicaciones de cambio de residencia a agentes de retención, como lo prevé el artículo 120, ¿no? Esto en realidad lo único, como les decía, varias cuestiones de estas que les fui mencionando que no se reglamentaron, sí se reglamentó en la Resolución General 4236, que está vigente desde mayo del 2018, la acreditación de la pérdida de la residencia, que se da con la obtención del certificado de residencia permanente emitido por la autoridad competente en Estado extranjero, o con el pasaporte o certificación consular o documento que prevé la salida y permanencia fuera del país por el lapso previsto en dicho artículo. Y en realidad hoy las normas de la FIP, de la Autoridad Fiscal Argentina, que también están ligadas a cómo se solicita la baja y demás, prevén que uno tenga que aportar estos documentos sistémicamente también, ¿no? Por otro lado, la resolución dice que en realidad hasta que no se obtenga la cancelación respectiva deberán continuar cumpliendo con la totalidad de las obligaciones fiscales formales y materiales. Y acá hay otro tema también que se da en los hechos, que es que en realidad el sistema, digamos, el sistema no opera, no prevé la causa, el traslado de los efectos como dice la norma, ni el sistema no dice que, digamos, no queda registrado el pedido que hace el contribuyente, donde hoy, 18 de septiembre, comunica la baja, pero no prevé cuándo se producen los efectos, no dice que esto se produce el 1 de octubre o el 1 de noviembre. Eh, y, y bueno, y todo esto es bastante, digamos, genera bastante, tampoco hay una notificación fehaciente de aceptación de esa baja, entonces en realidad podría quedar en situación de, digamos, de comunicación del contribuyente, pero del lado de la autoridad fiscal no hay una aceptación de esta circunstancia, entonces, según lo que dice la resolución, debería uno seguir cumpliendo como residente fiscal argentino, lo cual no tendría ninguna razón de ser, ¿no? Bueno, la pérdida de la condición de residente, digamos, también, digamos, desde el punto de vista de la jurisprudencia, y vamos a ver cómo en los casos en los que digamos, la autoridad fiscal salió a buscar a residentes fiscales argentinos o que habían perdido la residencia fiscal o que habían considerado que seguían siendo residentes, digamos, la búsqueda en su último domicilio declarado, ¿no? Último domicilio fiscal. Lo cual también es un tema, ¿no? Porque en definitiva, si yo comuniqué la baja, y además nosotros tenemos obligación, digamos, los residentes fiscales argentinos, en la medida en que tengan bienes en Argentina, tienen que designar un responsable sustituto para seguir pagando impuestos sobre los bienes personales. Por otro lado, obviamente, si obtienen renta de fuente argentina, tendrán que declarar y pagar sobre la renta de fuente argentina, pero ya el vínculo con ese domicilio, ¿no? Fiscal, ya no debería ser tal, porque ya no es más residente fiscal en Argentina, y su obligación de declaración y pago, si no es contribuyente de impuesto a las ganancias y solo lo es como beneficiario del exterior,
y por otro lado tiene responsables en bienes personales, no debería atenderse a este domicilio, ¿no? Bueno, vamos un poco ya al meollo, digamos, al punto más álgido, que es el tema de la doble residencia, que es por donde hoy, en general, el fisco va hacia los ajustes, ¿no? O sea, en definitiva, hay una persona humana residente argentino que obtuvo la residencia permanente en el extranjero, y que por alguna razón el fisco argentino detecta que hay una renta que no estuvo sujeta, digamos, una renta obtenida por ese sujeto, que en general es una renta de fuente extranjera, digamos, ¿no? Y entonces pretende o va en búsqueda de ese sujeto para reclamarle el pago del impuesto a las ganancias en general y el impuesto sobre los bienes personales, ¿no? Por la tenencia de ese activo que produce además la renta. Bueno, ahora, ¿cuál es el supuesto de doble residencia? ¿No? El artículo 122 de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece que tiene que darse ciertos requisitos. O sea, tenemos que tener una persona humana que obtuvo una residencia permanente migratoria en el extranjero, ¿no? O que perdió la condición de residente fiscal argentino. Sí, esto es porque estuvo más de 12, transcurrió ese plazo de más de 12 meses en el exterior. Además dice la norma que sea considerado residente fiscal en otro país, no solamente migratorio, sino que además tenga la residencia fiscal en otro país, y que continúe residiendo de hecho en Argentina. O sea, pasado estas situaciones, sobre todo, ¿no? Por el caso más de los que obtienen la residencia permanente migratoria, ¿no? Pero también puede haber perdido la condición de residente, continúa residiendo de hecho en Argentina o reingresa al país a fin de permanecer, ¿no? Reingresen a fin de permanecer en él. Ahí se considerarán que son residentes en el país solo si se dan determinadas situaciones. Entonces, para la aplicación de la norma de doble residencia del 122 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ex 125, digamos, antes de la reforma de 2019, tienen que darse estas situaciones, estos requisitos. No podemos aplicar directamente la norma a cualquier residente, a cualquier persona humana de nacionalidad argentina que obtuvo una residencia permanente en el exterior o que está, digamos, aduce que está viviendo fuera de Argentina. Tiene que darse estos requisitos para que se entre si no, no podemos considerarlo residente fiscal a la Argentina y después aplicar la norma del 122 a continuación, que es la norma de desempate. Y eso es lo que yo creo que hoy está pasando, digamos, claramente es lo que el fisco hoy digamos, está omitiendo, ¿no? Este análisis directamente son todos doble residentes, sin analizar estas circunstancias, y en muchos casos esto nos lleva a que en la discusión, o por lo menos lo que se traduce en los casos de jurisprudencia que podemos conocer, es que ya la discusión pasa por la aplicación de las reglas de desempate, pero no sabemos qué pasó con la situación, digamos, entramos a correr atrás del análisis de la vivienda permanente, el centro de intereses vitales, cuando en realidad no analizamos antes si hay un residente fiscal argentino, ¿no? Entonces, si estamos frente a la primera parte del 122 con la existencia de una doble residencia, efectivamente, porque se dan esas condiciones, ahí se aplica la regla de desempate, ¿no? Esta regla de desempate prevista en la Ley de Impuesto a las Ganancias solo aplica en la medida que no resulte ese sujeto residente de un país, o sea, su doble residencia, o sea, además de la Argentina, en un país con el cual Argentina haya firmado y tenga en vigencia un convenio internacional, en general de doble imposición, y sumamos al caso del convenio con Uruguay, que si bien no es estrictamente doble imposición, digamos, atiende a evitar la doble imposición y tiene una norma de desempate, ¿no? Entonces, para todos los casos en los que no se aplique un convenio internacional vigente
con ese país del residente, bueno, se va a aplicar la norma de la ley de impuesto a las ganancias, que es diferente a lo que establecen los convenios para evitar la doble imposición. Entonces, también es parecido, pero es diferente, ¿no? ¿Y qué dice la norma? Bueno, si tiene, ¿qué tengo que tener en cuenta para determinar este desempate? Porque yo, digamos, en definitiva, como decíamos al comienzo, lo que se atiende es buscar a que se evite la doble imposición jurídica, y entonces tiene que haber en definitiva, un considerado residente fiscal a los efectos de un país. Por supuesto que es imposible evitarlo, mucho más en el caso de aplicación de normas internas, porque cada país fije sus reglas, y entonces en el caso de la aplicación del convenio para evitar la doble imposición, en principio se busca evitarlo, pero en el caso de la aplicación de normativas internas ya los otros países no pueden en ese sentido levantar la mano. Entonces, bueno, la ley habla de la vivienda permanente en Argentina. Eso ya, tener una vivienda permanente en Argentina y no tenerla en otro país, ya es una situación que genera esta regla de desempate y es considerado residente fiscal en Argentina. Pero si tienen ambos países, hay que ver dónde está su centro de intereses vitales. Ahora vamos a ver que nosotros tenemos un concepto de centro de intereses vitales. Si no se puede determinar dónde está ese centro de intereses vitales, dónde habita en forma habitual, y en este sentido hay una diferencia ahí con los convenios, porque nuestra norma lo deja al librado a la reglamentación, y la reglamentación lo ciñe al año calendario, no al tiempo de permanencia y durante un año calendario, lo cual es diferente al concepto que hay en los convenios para evitar la doble imposición, y a igual tiempo de permanencia si es de nacionalidad argentina, ¿no? Bueno, esto también para tener presente que cuando se atribuye la condición de residente y mantiene también la condición de residente en otro estrado, en otro país, y cambia esa situación, donde definitivamente se puede llegar a perder la condición de argentino, también podría acreditarse la circunstancia. Pero tampoco, este es el caso, por ejemplo, que se obtuvo una residencia permanente en el exterior, pero no se mudó y finalmente se muda. Bueno, este es un caso bastante común. Esto no fue reglamentado, tampoco hay previsión legal de cuándo produce efectos. Parecería ser que lo lógico sería el primer día del mes siguiente a la salida del país. Esto es bastante común en el caso de las residencias otorgadas por Uruguay, porque la residencia permanente en Uruguay muchos argentinos la obtuvieron antes de irse efectivamente, y después, bueno, después efectivamente se trasladaron. Entonces, bueno, eso es un punto, y acá no había una reglamentación ni la hay de cómo comunicar esta situación. Simplemente les decía el tema bueno, de los convenios, la resolución, la única resolución de AFIP reglamentaria de temas de residencia, que es la 4236, tiene un antecedente del año 2004 que decía justamente, ¿no? Bastante, digamos, bastante quizás digamos que un tema podría ser bastante cuestionado, ¿no? Decía que era una norma aclaratoria, ¿no? La resolución general sobre las normas de residencia, y por otro lado que invocaba que se basaba en los comentarios al modelo OCDE. Todos sabemos que son temas, en realidad son lo que llamamos soft law, no son normas obligatorias, pero bueno, en ese momento se hizo hincapié en ese antecedente, para justamente plasmar los conceptos de vivienda permanente y centro de intereses vitales. Y hoy están trasladados a la 4236, y es bastante alineado, como les decía, con los comentarios del modelo OCDE. Inclusive la reacción es muy similar a la que actualmente tiene, y que también tomó a la ONU. El modelo ONU también tiene los mismos comentarios, aceptan en ese sentido al modelo OCDE. Bueno, esto lo voy a pasar de largo, meternos el tiempo, y vamos brevemente al tema de jurisprudencia que les quería comentar. Bueno, Sala D del Tribunal Fiscal, marzo del 2020, causa Neumeister Guillermo Luis. Estos son casos, digamos, la jurisprudencia en Argentina, básicamente en materia de residencia,
por lo menos la que se empieza a publicar y a conocer. También tenemos en cuenta que el principio de renta mundial, digamos, no data, digamos, si bien data de muchos años, la regulación legal y demás, no hace tanto, digamos, como en términos de años de incorporación a la ley de impuesto a las ganancias. Fue básicamente con el intercambio de información que se produce con Francia sobre las cuentas en Suiza del HSBC, ¿no? En la administración del Ricardo Echegaray, donde hacen ajustes, ¿no? De impuesto a las ganancias y bienes personales sobre el año 2006, a partir de la información que obtienen. En este caso, el señor Neumeister era doble residente y los dos casos que vamos a ver son de residentes de Estados Unidos. Estados Unidos, Argentina, si bien tiene un convenio para evitar la doble imposición firmado, nunca se ratificó por el Congreso en la década del 70, así que no tenemos una norma, digamos, en ese sentido de residencia en el marco de un convenio. Tenemos acuerdos internacionales ahora de intercambio de información, pero no en materia de doble imposición internacional. Tiene doble residencia, obtiene esta famosa Green Card con este principio de nacionalidad en realidad, y tiene vivienda, ¿no? En Argentina y también actividades empresariales en Argentina porque es socio gerente de una SRL, ¿no? En estos dos casos, por lo menos lo que sale de la sentencia del Tribunal Fiscal, es que el contribuyente, por lo menos, no había sido muy prolijo, ¿no? Si es que efectivamente no era considerado residente a los fines fiscales en Argentina, se había comportado como tal porque había presentado declaraciones juradas, por ejemplo, por la renta de fuente argentina, y se había tomado deducciones, ¿no? Como si fuera deducciones que solamente son permitidas a un residente fiscal argentino, ¿no? No solamente la presentación de una declaración jurada por la renta de fuente argentina obtenida por un no residente, ¿no? Que ahí hay un vacío legal en ciertos casos en los que un no residente, por ejemplo, que obtiene honorarios de director, conforme al decreto, a la norma de beneficiario exterior de origen 104, por ahí los primeros 6 meses está sujeto a retención en la fuente, pero por ahí después, en realidad, debería presentar una declaración jurada. Y bueno, ahí hay honorarios, ¿no? Entonces podía llegar hay casos en los que puede presentar declaración jurada por la renta de fuente argentina. Bueno, acá por lo menos había sido desprolijo, ¿no? ¿Qué dijo la mayoría? Bueno, fíjense, sobre el centro de intereses vitales, es un concepto jurídico indeterminado, que solamente admite una solución justa y correcta cuya debida aplicación queda a cargo del juez controlar, y que tiene que analizar las pruebas rendidas y no solo atañe a intereses personales o sociales, sino también a los económicos, ¿no? Acá, como le decía, el Tribunal Fiscal confirmó los ajustes, ¿no? Este caso no siguió después en Cámara. Y, bueno, y de alguna manera lo que surge del fallo, que ahí les transcribí una parte, la última parte, digamos, es que las actividades empresariales, de alguna manera, que genera este individuo, ¿no? Denotan de alguna manera este mantenimiento del centro de intereses vitales, ¿no? En cambio, el voto de la minoría, la doctora Gómez, dijo, bueno, sí, no hay doble nacionalidad, pero no está acreditado que tuviera permanencia permanente. En este caso, el inmueble era la sede social de la SRL, cosa que no estaba controvertido por AFIP, ¿no? La mayoría indicó que en realidad había un contrato de locación, no tenía fecha cierta, había un acta de escribano donde acusaba, quedaba registrado que cierta correspondencia estaba digamos, se recibía en ese momento por la SRL en el lugar, pero que no le parecía concluyente, bueno. Y la doctora Gómez concluye que no tuvo centro de intereses fiscales en Argentina, ¿no? Ahora, también dice, ¿no?, que estuvo 109 días en 2016 y que no evidencia vocación de permanencia, ¿no? Donde ¿no? Asocia la doctora Gómez a esta vocación de permanencia la cantidad de días que estuvo, ¿no? Como les decía, Ariadna, disculpas sí, por la Irene. interrupción, pero para recordarte que tenemos 5 minutitos más, así podemos también tener tiempo para Esteban.
disculpas la interrupción, No, no, pero al contrario. Al recordarla. contrario, gracias por avisarme, ya terminamos. Pero bueno, como les decía, la vocación de permanencia, la intención de permanencia, la falta de intención de permanencia y la vocación de permanencia, tanto prevista en la norma de doble residencia como este reingreso con intención de permanecer, ¿no? No está en ningún lado previsto de qué se trata ni cómo está reglamentada, ¿no? Entonces también es razonable pensar en la cantidad de días, ¿no? Estuvo, si 109 días es o no vocación de permanencia, tiene que ver con la cantidad de días. Hoy podemos pensar que una persona, la vocación de permanencia en un lugar tiene que ver con la cantidad de días. eh, en cuanto hoy tenemos también, digamos, como todo lo que hablaba al principio, el contexto híbrido y demás, bueno. Y la causa, que acá creo que cometí el error de la fecha, porque la causa Monti no es del 2020, sino es de mayo del 2023, de este año. Bueno, fíjense, la misma sala, ¿no? También confirma los ajustes, también tiene que ver con las cuentas del HSBC. Pero acá no pierde la residencia por adquirir residencia permanente en el exterior, ¿no? Por lo menos no acredita, en principio, que obtuvo la residencia fiscal. Hay algo medio, digamos, no termina muy claro de si la tenía, supuestamente la tenía la mujer, pero él no, bueno. Pero en definitiva pierde la residencia por ausencia temporal porque se traslada a Estados Unidos y pide la baja al contribuyente en el año 2003. Tiene durante el año 2006 entradas y salidas y tiene en definitiva 145 días de presencia, ¿no? También lo que acá había una situación, digamos, hay un vínculo con el sujeto en Argentina, que es director de titular de una sociedad anónima y accionista de sociedades locales, y un tratamiento, por lo menos no del todo claro, en los honorarios, si se los pagaban como el cero exterior. Bueno, y el tribunal también dice que no se acreditó que la baja era por pérdida de residencia. Bueno, hay alguna cuestión también adicional de prueba. Pero fíjense que lo que el tribunal concluye, el régimen de residencia fiscal se rige únicamente por la ley de impuesto a las ganancias, no se aplican otros cuerpos normativos como la ley de migraciones, porque el contribuyente quería hacer valer el concepto de la ley de migraciones, digamos, de la obtención de la residencia migratoria. Es un plazo de 183 días, que es muy común, utilizado mucho en la tributación internacional por ciertos países. Y dice los 90 días, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva el tribunal considera, ¿no?, que como estuvo más de 90 días durante el año 2006, es considerado residente fiscal en Argentina, o sea, la doble residencia termina efectivamente con una consideración de residencia fiscal en Argentina. Es una de las tantas presunciones que contiene el régimen tributario respecto al cual no caben objeciones legales ni constitucionales. Tampoco se advierte irrazonable ni en su configuración legal ni en su cantidad de días. En el día 91, la ley presume que la intención de la persona es residir en el país. ¿Mm? No es un estado, sino que se adquiere y se pierde, dice el tribunal, con lo cual bueno, perdí la condición de residente en el año 2003. Perfecto. Bueno, vuelvo a analizar en el 2004, en el 2005, en el 2006 o cuando venga el ajuste del fisco, cuál es la situación de esta persona, ¿no? Y porque si no sería muy fácil, bueno, evitar el pago de los impuestos, ¿no? La doctora Gómez, por su lado, dice, bueno, hay una doble residencia, no está acreditado que tuviera una vivienda permanente en Argentina, su centro de intereses vitales está en Estados Unidos y también vuelve a este concepto de vocación de permanencia, estuvo 145 días en el 2006 y para ella no es vocación de permanencia. Bueno, como les decía, los convenios es otra situación y brevemente solamente les digo que en donde hay una cuestión, digamos, muy interesante es en el concepto de vivir habitualmente. Vivir habitualmente no está previsto solamente, no se debe atender solamente al tiempo que se pasa, sino que tiene que ver a otras cuestiones más de la intención y por eso vamos un poco a todo lo que hablábamos, esto de la intención o la vocación de permanencia, ¿no? Con lo cual, bueno, a lo que, como vemos, tenemos en la previsión legal muchas cuestiones que hoy no están previstas y que van dando lugar a criterios de jurisprudencia. No sé, el caso Monti es reciente.
es probable que siga la discusión en la Cámara Contenciosa y hay muchos casos, como les decía, de este tema que se van dando, ya algunos como coletazo del tema del HSBC, pero muchos que están empezando ahora como consecuencia de las pérdidas de las residencias por decisiones de mudanza de personas humanas al exterior, por razones personales, laborales, por contextos híbridos y demás. Así que bueno, continuará. Bueno, Ariadna, muchas gracias por tu exposición, muy clara e interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, le voy a dar entonces la palabra a Esteban Semachowicz. Esteban es abogado y contador público, profesor de la materia régimen tributario de la Facultad de Derecho de la UBA, profesor de la materia impuesto a la renta y al patrimonio de la carrera de especialización de la Facultad de Derecho de la UBA y coordinador de la Comisión de Derecho Penal y Tributario de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Esteban, te doy la palabra. Bueno, gracias Irene, gracias a los coordinadores que me han invitado, la verdad que a Fernando, a Marcelo, y bueno, la verdad un placer haber escuchado a Ariadna con un tema bastante complicado. Hay muchísimas causas en trámite con pérdida de residencia, también por el tema del aporte solidario, o sea que es un tema que va a dar mucha tela para cortar. Bueno, yo voy a hablar, ahora voy a compartir el PowerPoint, de algunas cuestiones que tienen que ver con la deducción de gasto, pero me voy a enfocar en un fallo en particular para que lo analicemos, ¿no? Que tiene que ver con el cómputo, la deducción de las multas. En este caso, multas que vamos a ver que las categorizaron como multas de naturaleza penal, pero quiero que analicemos un poquito la normativa. Y después, si nos da tiempo, vamos a ver un poquito algunos otros antecedentes que tienen que ver, que por lo menos lo voy a mencionar, que tienen que ver con la deducción de aquellos gastos vinculados con los dividendos. Pero me voy a enfocar particularmente en la causa Loma Negra. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, a ver. Primera cuestión, vamos a ver cuál es la normativa, ¿no? O por lo menos vamos a mencionarla. Tenemos dos artículos, con la nueva, obviamente siempre hablando de el nuevo ordenamiento, ¿no? El 83 antes era el 80. ¿Cuáles son los criterios generales para establecer la renta neta y cuáles son los criterios generales para la deducción de gastos? Y la realidad es que el artículo 83 nos dice que los gastos que nosotros podemos computar a los efectos de traer de la ganancia y determinar la ganancia neta son aquellos gastos que están vinculados con la actividad gravada. El legislador específicamente los denomina o los categoriza como los efectuados para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada. Bien, ahora el gran problema que tenemos es, en muchos casos en concreto, ¿cuáles son esos gastos para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas? Y ahí ya tenemos que empezar a ver un poquito algunos casos en particular, ¿no? La casuística. ¿Por qué? Porque hemos visto que el organismo recaudador es bastante restrictivo en muchos casos con aquellos gastos que nosotros podemos considerar vinculados con la actividad gravada. Pero ¿cuál es el criterio que tiene la jurisprudencia? Un antecedente muy interesante, que es Pan American Energy, ¿no? Un fallo de corte, en donde la corte se adhiere al dictamen del procurador y el procurador limita la atribución del fisco para determinar cuáles son los gastos vinculados o no. Dice, a ver, las restricciones tienen que estar expresamente legisladas y, por lo menos en forma preliminar, todos los gastos, ¿no?, cuya finalidad económica tengan que ver con estos gastos necesarios, con estos gastos vinculados con la actividad gravada, son deducibles. No hay que tener, y menos en tercera categoría, un criterio riguroso con respecto a esta deducción. O sea que, preliminarmente, todos aquellos gastos, ¿no?, que el contribuyente considera o aplica contra la ganancia gravada, en primer momento estarían vinculados. Y aquellos gastos que no están vinculados deben estar expresamente legislados. Ese es el primer criterio que podemos ver de este antecedente. Después tenemos algunas cuestiones en particular, ¿no?
cuando vamos a la doctrina también, caso, no, obviamente, cuando uno habla de doctrina en materia de impuesto a las ganancias, no puede sino referirse o remitirse a Enrique Rey, ¿no? Y la realidad es que también, cuando uno lee la doctrina, y en particular Rey dice, bueno, también las limitaciones son limitaciones, se tienen que analizar en forma restrictiva. En un principio general, todos son gastos necesarios, excepto obviamente, como vamos a ver después, aquellos que específicamente están determinados por la ley. Y el fisco no puede determinar, porque el fisco tampoco puede analizar en cada uno de los casos, es decir, en cada uno de los negocios o en cada una de las actividades del contribuyente, cuáles son los gastos necesarios. El contribuyente es el que sabe cuáles son los gastos necesarios. Por lo tanto, el fisco, para determinar cuáles son los gastos necesarios, debe adentrarse en el análisis de la actividad del empresario. Cuestión que el fisco no conoce, no puede o tiene limitaciones para hacerlo. Y ese es el criterio que uno puede ver de algunas causas, por ejemplo, Truco Agustín, ¿está bien? En donde el tribunal también limita esta facultad del fisco en restringir los gastos. Y dice específicamente que sería muy peligroso que el fisco en cada erogación determine o pretenda establecer la efectiva productividad de gasto, quitando al empresario la flexibilidad que precisa el manejo de su negocio, y que hace que muchos de los gastos que incurran no redunden necesariamente en la producción de un rédito que puede imputarse específicamente al gasto en que se ha incurrido. También lo podemos ver en la causa Tavil, ¿no? Fallo de Cámara, hace poquito, de marzo del 22, en donde tiene el mismo criterio en cuanto a que el fisco no se encuentra autorizado a trabar el cómputo sobre pretexto de no compartir el criterio de necesariedad o pertinencia de gasto asignado por el contribuyente. Y ustedes recordarán, ¿no?, que esto se discutió mucho en cuarta categoría, ¿no?, con respecto a los gastos, que son gastos que no están establecidos taxativamente en la norma como deducibles, pero en particular gastos de vestimenta, gastos de maquillaje, gastos de restaurante, y tenemos algunos casos de nombres muy famosos en donde se admitió la deducibilidad. Recordarán Magdalena Ruiz Guineazú, Samuel Heblum, conocido en el barrio como Chiche, y Carlos García, conocido por todos como Charlie García. En todos los casos se admitió también que gastos vinculados con la vestimenta, con el maquillaje, con gastos vinculados con cenas o con almuerzos de trabajo, eran gastos que estaban vinculados con la actividad que aquellos sujetos prestaban. Por lo tanto, se le dio esta flexibilidad del cómputo de gastos que el fisco obviamente la negaba, ¿no?, diciendo que no son gastos vinculados, o eventualmente pedía que se pruebe el nexo causal entre el gasto específico y el ingreso, cuestión que era muy difícil, ¿no? Si Magdalena Ruiz Guineazú se compraba maquillaje, no podría determinar, no escribía en la cajita de maquillaje qué maquillaje utilizaba cuando salía los sábados a la noche y qué maquillaje utilizaba para conducir un programa. Era muy difícil establecer estrictamente esa relación de causalidad. Por lo tanto, se tomó un criterio de logicidad. ¿Qué pasa con la deducción de multas, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver cuál es la fuente, y en particular lo vamos a ver acá ahora en la causa Loma Negra, la fuente legal es el texto vigente, el artículo hoy, 92, antes era el 88, donde determinan cuáles son las deducciones no admitidas. Es decir, el legislador establece específicamente deducciones que, aun cuando el contribuyente pretenda probar que tienen alguna vinculación con la actividad gravada, el legislador dijo no, estas no están vinculadas con la actividad gravada, por lo tanto son deducciones no admitidas. ¿Dónde está? En la norma. Por lo tanto, ya acá es una presunción iure de iure. El legislador interpretó que las deducciones del actual artículo 92 o el ex artículo 88 no tenían una vinculación con la actividad gravada, por lo tanto las consideraba no deducibles, o eventualmente podían llegar a tener alguna vinculación con la actividad gravada, pero por cuestiones de política tributaria las consideraba como no deducibles. Caso del inciso J. ¿Qué habla del inciso J? ¿Qué dice el inciso J? Dice las pérdidas generadas por o vinculadas con operaciones ilícitas, comprendiendo las erogaciones vinculadas con la comisión del delito de cohecho, incluso en el caso de funcionarios públicos extranjeros
en transacciones económicas internacionales. Es decir, acá el legislador dice cualquier pérdida. Recordaremos, si hacemos historia, que antes la 27430 no utilizaba el término pérdida, sino el término quebrantos. Se modificó el término quebrantos por el término pérdida. Pero el legislador estableció que aquellas pérdidas que están vinculadas con operaciones ilícitas no son deducibles. Y esto nos va a dar mucha tela para cortar. Ahora en un ratito vamos a ver todas las conclusiones que podemos sacar respecto a esta norma y a su conjugación con el reglamento. Pero en un principio, cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que quiso hacer el legislador con este inciso? Bueno, cuando vamos nuevamente a Rey nos dice, bueno, acá lo que quiso hacer el legislador es impedir que se deduzcan gastos vinculados con actividades ilícitas, pero su imputación sobre ganancias vinculadas con operaciones ilícitas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, las ganancias vinculadas con actividades ilícitas, la doctrina, en su mayoría, coincide que están alcanzadas por el impuesto a las ganancias, independientemente del reproche que podemos establecer diciéndole que el Estado se enriquece cobrando un impuesto con ganancias que son producto de hechos ilícitos. Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido la agravabilidad de las ganancias que provienen de una actividad ilícita. Pero lo que no se puede hacer es deducir las pérdidas vinculadas con esa actividad ilícita. Es decir, si yo tengo una actividad ilícita, ¿esa actividad ilícita está grabada? Sí. Ahora, los gastos o las pérdidas vinculadas con esas actividades ilícitas no están grabadas. Por lo tanto, tengo una doble sanción, para llamarlo de una manera, o un doble efecto. Pago sobre ese impuesto y no me deduzco los gastos. ¿Está bien o está mal que las ganancias provenientes de operaciones ilícitas están grabadas? Bueno, será una cuestión discutible si el Estado tiene o no potestades morales para poder hacerlo. Pero hace poquito hay algunos antecedentes, pero uno muy interesante que no lo subí en el material, pero si quieren después se los paso. Es un fallo hace poquito de la Sala B del Tribunal Fiscal, la causa de Bursaco Alejandro. ¿Está bien? Todos recordarán que Bursaco Alejandro era uno de los accionistas de la empresa de torneos y competencias, que declaró en Estados Unidos haber obtenido ganancias ilícitas y haber abonado comisiones, o vamos a llamarlo como lo llamamos en San Martín, coimas, para poder transmitir o poder reproducir partidos de los mundiales, de las Copas Américas o partidos internacionales. Él reconoció la culpabilidad en Estados Unidos, acá no, acá la causa se encuentra en trámite, pero reconoció la culpabilidad respecto a obtener ganancias que provienen de ilícitos y a su vez haber pagado comisiones, declaró que esa renta era expropiable y vino el fisco y la agravó. Y el Tribunal Fiscal dijo, esa renta está agravada. ¿Por qué? Porque justamente la ley no hace ninguna disquisición respecto a que la renta proveniente de las operaciones ilícitas esté fuera del objeto, pero sí hace una disquisición con respecto a los gastos, ¿está bien? Los gastos, aun cuando la renta esté grabada, los gastos vinculados con las actividades ilícitas no están grabados. Entonces, uno cuando lee el inciso J podría interpretar que el legislador se refirió a ese tipo de situaciones, o situaciones en donde la renta proviene de una operación ilícita, pero hay gastos que están vinculados con ilícitos. Por ejemplo, el pago de coimas, ¿está bien? O el pago de comisiones. La Corte admitió que la coima es un gasto vinculado con la actividad grabada, pero sin embargo, el hecho de pagar una coima en determinado contexto está previsto como un delito, es un cohecho activo, ¿está bien? O un cohecho pasivo, depende del caso. Y de la misma manera también admitió como deducible el pago del rescate de un secuestro, una vieja causa, Roque Basali, la recordarán, que bajo determinado contexto, el pago de un secuestro puede ser considerado un encubrimiento, ¿está bien? Por lo tanto, puede estar vinculado con un acto ilícito, tanto el pago de coimas como el pago de un secuestro. Aun cuando yo tenga todos los ingresos provenientes de operaciones lícitas, el inciso J impide que yo me compute esos gastos. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Si yo pago una coima, ¿no?, por obtener un contrato
Entonces, esa coima o sea, el cohecho activo es un delito, está previsto en el artículo 258 del Código Penal. Por lo tanto, ese gasto, aun cuando la ganancia esté vinculada con la actividad grabada, porque eventualmente yo pague una coima para poder hacer un negocio ilícito, la ganancia está grabada, pero ese gasto no es un gasto deducible. ¿Por qué? Porque específicamente lo dice la norma. Ahora bien, cuando avanzamos en el análisis, vamos al reglamento, al decreto reglamentario. El decreto reglamentario tuvo algunas modificaciones, ¿no? El artículo 145, cuya vigencia era del año 98 hasta el año 2018, es el texto ordenado que regía en la causa que vamos a ver dentro de un ratito, que él lo maneja. Y acá, el artículo 145 dice que sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 25 de este reglamento, respecto a la deducción de los intereses de prórroga, para establecer la ganancia neta imponible, los contribuyentes no podrán deducir del conjunto de entrada las sumas pagadas por cuenta propia en concepto de multas, costas causídicas, intereses punitorios y otros accesorios, excepto los intereses resarcitorios, derivados de obligaciones fiscales. ¿Esto qué quiere decir? Que el reglamento fue más allá de la limitación que establecía el artículo 88. Impide o considera como no deducible las multas, las costas y los punitorios, sí admitiendo, ¿no?, los intereses resarcitorios. ¿Pero de qué? Derivado de obligaciones fiscales. Después vamos a ver si esto es un exceso reglamentario, porque acá estamos estableciendo una no deducción por medio de un decreto. ¿Está bien? La ley, eventualmente, cuando analizamos el artículo 88 que vimos recién, pareciera ser que, después discutiremos si una multa es un acto no derivado de un ilícito, pero no creo que las costas o los intereses punitorios podamos considerarlos como actos derivados de un ilícito. Por lo tanto, pareciera ser que podría llegar a haber un exceso reglamentario. Después el artículo 145 se modificó, ¿no? Se modificó y se incorporó el último párrafo. ¿Por qué? Porque con anterioridad, con el texto que leímos anteriormente, únicamente la norma hablaba de aquellas multas, costas o intereses derivados de obligaciones fiscales. Sin embargo, en el último párrafo se incorporó que tampoco son deducibles las multas, sanciones administrativas, disciplinarias y penales aplicadas entre otros organismos o autoridades por el Banco Central, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y otros organismos, ¿no?, otros organismos de Contralor, y las sumas que estas últimas destinen directa o indirectamente a sus directivos y representantes a los fines que estos cancelen las multas, sanciones administrativas, disciplinarias y penales que por su actuación en representación de las mencionadas entidades le fueron aplicadas. Es decir, este último párrafo lo que hizo fue restringir que el contribuyente no pueda computarse como gasto las multas derivadas de sanciones establecidas por estos organismos, pero tampoco aquellas que estos organismos le aplican a los directores o al órgano de conducción y que los contribuyentes le resarcen, ¿no? Porque obviamente esas multas que los directores pagan lo hacen en carácter de órgano de conducción del sujeto. Por lo tanto, seguramente el sujeto, en este caso la empresa, el banco o lo que fuera, le resarce a este órgano de conducción esta multa. Bueno, acá lo que dice, lo que incorporó la norma es que a partir, obviamente, de la vigencia, que es diciembre del 2018, esta norma impide no solo que no se puedan deducir las multas vinculadas con obligaciones fiscales, sino las multas establecidas por otras autoridades de Contralor. Y ahí viene, ¿está bien? Bueno, y ahí vienen cuáles eran los antecedentes administrativos anteriores a este último párrafo. Vuelvo atrás para que veamos la vigencia, porque no es un tema menor. La vigencia es a partir del 2018. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta el 27 de diciembre del 2018, este último párrafo no estaba. Al no estar este último párrafo, podríamos interpretar, si analizamos literalmente la norma, es que las multas que no podían ser deducidas son aquellas que derivaban de obligaciones fiscales. Sin embargo, y ahora me adelanto, el fisco ya había opinado en dictámenes y en circulares
ya había dado su opinión respecto a la deducción de otro tipo de sanciones que no tenían naturaleza fiscal. ¿Está bien? En particular, en el dictamen 70/2010, en el dictamen 62/2003, en el dictamen de ALIR 4 del 2018 y en particular en las circulares 1 del 2015 y 2 del 2015. En esas circulares específicamente se refirieron a los bancos y las entidades financieras que no podían deducirse como gastos las multas o sanciones administrativas dispuestas por el Banco Central. Nuevamente vamos a lo mismo. Vemos que no solo acá podría llegar a haber un exceso de reglamento, como dijimos antes, sino que el fisco, mediante una circular, estaría haciendo una interpretación que está por fuera de la ley y por fuera del reglamento, porque recién a partir del 2018 se incorporó ese último párrafo al reglamento que impedía la deducción de multas impuestas por otros organismos que no sean multas fiscales. Y acá tenemos el caso en concreto que quiero que analicemos, que es el fallo Loma Negra, ¿no? ¿Qué pasaba con Loma Negra? Primero nos tenemos que situar en el periodo. Era periodo fiscal 2013. No era periodo fiscal 2018, era periodo fiscal 2013, en donde no estaba vigente ese último párrafo que resalté recién y que mencionamos en unas filminas atrás, sino que únicamente estaba previsto el primer párrafo. Entonces, acá lo que hizo la empresa es una acción de repetición porque consideró que se tenía que haber reducido las multas impuestas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Está bien? Y lo primero que hizo la Cámara fue analizar el precedente, que es el precedente del Tribunal Fiscal, ¿no? Y el precedente del Tribunal Fiscal en particular destacó los votos del doctor Claudio Luis, en donde el doctor Claudio Luis hizo un análisis extremadamente pormenorizado de las normas. Y yo tengo que reconocer que aun cuando el doctor Claudio Luis es un gran amigo mío, y le tengo mucho afecto personal y mucho respeto profesional, me ha convencido de algunos aspectos de su voto, pero no de otros. ¿Está bien? Por eso, en un ratito vamos a ver las conclusiones. La empresa lo que hizo fue, tenía multa, las multas fueron expuestas por el Organismo de Defensa de la Competencia y confirmadas por la Cámara Nacional en lo Penal Económico. ¿Está bien? Eran multas porque teóricamente hubo una cartelización en la venta del cemento Portland. Eso estaba prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia, por lo tanto la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le aplicó las multas respectivas. ¿Qué hizo la empresa? Digo, yo me la tenía que haber deducido. Como no se la dedujo, inició una acción de repetición. ¿Y qué dijo el doctor Claudio Luis? El doctor Claudio Luis dice, bueno, yerra la actora en cuando expresa que las multas le fueron aplicadas por actos vinculados a su objeto social, pues estas fueron impuestas por conductas ilícitas que jamás podrían formar parte de su objeto social. No obstante ello, y solo a efecto del análisis de la cuestión, debe considerarse que el pago en tratamiento guarda vinculación a modo de consecuencia con la fuente generadora de renta consistente en la producción y comercialización de cemento Portland. El pago de la multa, sanción penal, no es efectuado con la directa o inmediata obtener renta, de mantener finalidad o de conservar la fuente que la genera, porque claramente representa el cumplimiento de una sanción pecuniaria de innegable naturaleza penal, represiva punitiva, que tiene como finalidad herir al infractor en su patrimonio. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, bueno, a ver, primero, ¿está vinculado o no con la actividad grabada? Si no está vinculado con la actividad grabada, no hay duda, no es deducible. No tendríamos que analizar ningún otro aspecto. Es decir, no tiene ningún tipo de vinculación con la actividad grabada, no es deducible. A su vez, ¿encuadra dentro del artículo 88? ¿Es un ilícito? ¿Es un pago derivado de un ilícito? Es decir, y ahora vamos a analizar en un ratito si efectivamente cómo tenemos que interpretar el término ilícito establecido en la ley. Pero el doctor Claudio dice, bueno, primero es una multa, ¿está bien? Por lo cual es una multa de innegable naturaleza penal. Esto implica que encuadraría dentro de una deducción no admitida. Y aparte tampoco tiene una vinculación con la actividad grabada, es decir, aun cuando pueda cumplirse también el requisito de finalidad, el gasto era claramente innecesario para obtener la renta grabada o mantener o conservar la fuente. ¿Está bien?
Y a su vez, respecto del artículo 145, recordemos que, como dijimos hace un ratito, el 145 se modificó en el 2018. El voto dice el último párrafo del artículo 145 del decreto reglamentario de la ley de impuesto a la ganancia, el párrafo incorporado con el artículo 83, en cuanto dispuso que tampoco son deducibles la multa, sanciones administrativas, disciplinarias y penales aplicadas entre otros organismos de autoridad, debía ser interpretado como meramente aclaratorio y además no taxativo de lo dispuesto en su primer párrafo, que establece como criterio general que no podría deducirse las sumas pagadas por cuenta propia en concepto de multa, pero sin referirse a ninguno en particular. El doctor Luis dice, bueno, a ver, no tenemos que interpretar ese primer párrafo como que únicamente está vinculado con multas fiscales. Lo tenemos que interpretar con un alcance más amplio, y el último párrafo incorporado en el decreto 1170, en donde específicamente establece que las multas dispuestas por otros organismos como el Banco Central o la UIF tampoco podían ser computables, tiene carácter aclaratorio. Por lo tanto, él no considera que ese primer párrafo del artículo 145, que regía en el periodo fiscal 2013, únicamente lo limitaba a las multas impositivas. La doctora Marmillón ya tenía dicho en otros antecedentes que ese primer párrafo del artículo 145 estaba vinculado con la actividad, está vinculado únicamente con los ilícitos fiscales, es decir, con las cuestiones vinculadas a los impuestos. Por lo tanto, no mantuvo este criterio o este mismo criterio amplio que tuvo el doctor Luis en cuanto a que había que interpretarlo con mayor amplitud y que ese último párrafo era una norma aclaratoria, pero la doctora Marmillón consideró que no tenía ningún tipo de vinculación con las rentas gravadas. Esto lo resolvió no por una cuestión de interpretación del artículo 45, sino porque dice el pago de multas no está vinculado con las rentas gravadas. Por lo tanto, no son computables. La Cámara, la empresa Loma Negra, recurrió a este fallo del Tribunal Fiscal, ¿no? Primero por una cuestión meramente, vamos a llamarla procesal, diciendo que había disidencia argumental en los votos, por lo tanto el pronunciamiento era inválido porque dice que no había mayoría de argumentos. El doctor Luis revocó el criterio de la contribuyente por un argumento y la doctora Marmillón por otro. Loma Negra estableció que el pago de multas sí estaba vinculado con la actividad gravada, era un gasto necesario porque si no pagaba las multas no podía seguir operando, que el objeto de Loma Negra no era incumplir la ley, sino fabricar cemento Portland, y que eventualmente eso no fue un ilícito, sino fue un mero incumplimiento. Que obviamente el pago está vinculado con el giro comercial de la empresa y que no se puede equiparar ese incumplimiento a una operación ilícita. Y a su vez también sostuvo el argumento de que el artículo 145, que resultaba vigente o regía en el ejercicio fiscal 2013, solo se limitaba a la deducción de multas fiscales. La Cámara primero rechazó la invalidez, porque en este caso coincido, no había mayoría de argumentos, porque el doctor Luis, el análisis que hizo respecto del artículo 88J y del 145 fue un obiter dictum, porque cuando uno lee el voto de él, específicamente dijo, está bien, que no había una vinculación con la actividad gravada. Trató el tema de la aplicación del 145, trató el tema de la no deducción por tratarse de una multa de naturaleza penal, pero también en sus argumentos estuvo que no resultaba aplicable la deducción porque no estaba vinculado con una actividad gravada, no era un gasto necesario, mejor dicho. Por lo tanto, la Cámara, con buen criterio, en este caso, por lo menos a mi modo de ver, rechazó la invalidez. Y después la Cámara lo que hizo fue mantenerse en ese criterio en cuanto a que la multa, ¿está bien? El artículo 88 de la ley, el 145, evidencia sin lugar de citación que se encontraba prohibida la deducción de las multas fiscales y de los quebrantos provenientes de operaciones ilícitas. ¿Está bien? Y en la inteligencia de esta norma se puede advertir que la voluntad del legislador fue evitar que el contribuyente deduzca o compute erogaciones que provengan de actividades ilícitas
o que sean consecuencia de un accionar doloso por parte del contribuyente. Y se remitió al fallo de la Cámara de lo Penal Económico, donde la Cámara de lo Penal Económico puntualmente fue la que confirmó la sanción que estableció la Comisión de Defensa de la Competencia, ¿no? por maniobras cartelizadas. Entonces dijo, bueno, esto es una multa y esto no tiene absolutamente nada que ver con la actividad agravada, porque la actividad de loma negra no es incumplir las normas de cartelización, sino fabricar cemento. Entonces, esta multa tiene que ver con una sanción penal, con una sanción de naturaleza penal, por lo tanto, no es un gasto necesario para mantener o conservar la actividad agravada. ¿Está bien? Hasta acá, entonces, la Cámara lo que hizo fue confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal y impedir que la Cámara, que loma negra pueda deducirse una multa impuesta por la Comisión de Defensa de la Competencia, aun cuando en el periodo que se pagó esa multa no regía este último párrafo del artículo 145 del reglamento. Y yo quiero ahora que analicemos un poquitito la normativa para ver cómo la tenemos que interpretar. La primera cuestión que quiero ver es, la norma habla de operaciones de actividades ilícitas. Una actividad ilícita, haciendo un análisis literal, es una actividad contraria a la ley. Es decir, hay actividades ilícitas que son de naturaleza penal y hay actividades ilícitas que son de naturaleza civil. ¿Está bien? Un incumplimiento contractual puede dar lugar, ¿está bien?, a una multa o a una compensación que no tiene naturaleza penal, sino que tiene naturaleza civil. Y la norma, el artículo 88, no habla de actividades ilícitas penales, habla de actividades ilícitas. Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder el caso, por ejemplo, como podemos ver acá, en la causa EDELAP, en donde... Esteban, perdón, antes de pasar a EDELAP, perdón, pero te tengo que interrumpir para recordarte que tenemos 5 minutitos para redondear. Nada más que 5 minutitos, bueno, ok. Me dicen por cucaracha que 5 minutitos, sí. Bueno, voy a ir rápido. Entonces, en EDELAP lo que dijo en este caso el doctor Luis es que las multas, las sanciones compensatorias de naturaleza civil no tienen carácter punitivo, sino carácter compensatorio o indemnizatorio. Entonces, esas sanciones o esas multas no tienen como finalidad sancionar, sino como finalidad restablecer el estado de situación anterior. Es decir, tienen una naturaleza compensatoria. Estas multas sí son deducibles. En este caso se admitió la deducción de este tipo de multas, aun cuando la norma habla de actos ilícitos, y dijimos que los actos ilícitos pueden ser penales o de naturaleza penal o de naturaleza civil. Bueno, acá tenemos un antecedente donde las multas establecidas, ¿no?, las multas reparatorias o las multas denominadas de naturaleza civil pueden llegar a ser deducibles. Y ahora voy a mis interrogantes, ya que tengo 5 minutos, voy a tratar de redondear los interrogantes. Primera cuestión que tiene que ver con la vinculación de la actividad agravada. Y yo digo, si el legislador estableció específicamente que los actos derivados de actos ilícitos no son deducibles, ¿está bien? Esto quiere decir que el legislador primariamente los consideraba vinculados o los podía llegar a considerar vinculados con una renta agravada, porque si no, no hubiera sido necesario establecer la no deducibilidad. Si las multas, ¿está bien?, no se consideran directamente como un gasto vinculado, no hay ninguna necesidad que el legislador, y en este caso el reglamento, establezca específicamente como un gasto no deducible. Aquellos que opinan en contrario me podrán decir, no, estás equivocado. Lo que hizo la ley o el reglamento es reafirmar la no deducibilidad. Recordarán, ¿no?, que en algunas causas, en particular el tema del tratamiento tributario de las indemnizaciones por antigüedad, en la causa Negri o Daudegar o Cueva, la Corte dijo que, porque esas indemnizaciones estaban exentas en la ley, la Corte determinó que no estaban grabadas, y uno dice, pero ¿cómo van a estar exentas si no están grabadas? Y a mí la facultad me enseñaron que todo lo que está exento es porque está grabado. Bueno, la Corte dijo, bueno, esto que está acá es una reafirmación de la no incidencia. ¿Está bien? Aquellos algunos podrán estar en contra conmigo y decir, no, el 88 lo que hace es reafirmar
que todos los gastos vinculados con ilícitos no son computables. La segunda cuestión, este artículo 145, hoy 227, ¿es inconstitucional? Para mí sí, no tengo ninguna duda que el artículo 145 del reglamento es inconstitucional, porque amplía la definición de pérdida generada por o vinculadas con operaciones ilícitas, incluyendo conceptos como multas, intereses punitorios y costas causídicas. La multa uno podrá discutir o no si está vinculada con operaciones ilícitas, pero claramente los intereses punitorios no y las costas causídicas tampoco. Por lo tanto, a mi modo de ver, el artículo 145 es totalmente inconstitucional. Después, en lo que tiene que ver con el fallo en particular, la limitación del artículo 145, limitada al periodo fiscal 2013, solo se refería a multas de naturaleza fiscal. Si efectivamente, y ahí diciendo con mi amigo el doctor Claudio Luis, si contrariamente a eso hubiera sido el criterio del reglamento sancionar o pedir la no deducción de todas las multas, no hubieran sido necesario ampliarlo luego en el 2018. Recordando, ¿no?, que la Corte tiene dicho que no se presume la falta de previsión y la consecuencia del legislador. Si toda la vida hubiera sido, o interpretamos que ese primer párrafo implica la no deducción de cualquier tipo de multa, no hubiera sido necesario incorporar en el 2018 ese último párrafo. Después, el cuarto punto es en cuanto al término operaciones ilícitas. Este término incluye los actos ilícitos civiles, que son comportamientos que no son constitutivos de delito, pero que causan un daño a una tercera persona y esa persona que causa daño está obligado a indemnizar. Recordemos que el legislador no ha hecho ningún tipo de distinción, no ha dicho en la norma operaciones ilícitas de naturaleza penal, ha dicho operaciones ilícitas. Por lo tanto, si el legislador no hizo una distinción, el intérprete tampoco debe hacerlo. Sin perjuicio de ello, coincido también con el criterio, aunque la interpretación ha sido una interpretación, diría yo, integradora o metodológica, coincido que no es lo mismo una compensación que una sanción, ¿está bien? Aún la compensación deviene de una operación ilícita, pero es razonable que la empresa se la puede computar. Cuando uno dice, ¿y por qué razón el legislador no habrá querido que el contribuyente se deduzca una multa? Y bueno, porque lo que estaría haciendo, deduciendo una multa, es minimizando o disminuyendo el importe efectivo de la multa. Porque si el contribuyente se deduce la multa que pagó, un 35% de esa multa se lo está ahorrando, porque es un menor ingreso que está declarando. Por lo tanto, es razonable que el legislador hubiera querido impedir que el contribuyente se pueda deducir una multa. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que está pagando de la multa se vería reducido, es decir, la sanción se vería reducida en lo que corresponde al cómputo del impuesto. Sin embargo, el legislador no lo dijo en la ley, lo tenía que haber establecido en la ley. Después, la otra cuestión, el pago de una multa puede ser considerada una pérdida generada o vinculada con operaciones ilícitas. Y bueno, a ver, ahí tenemos que interpretar, hacer una interpretación de qué es lo que quiso hacer el legislador. El legislador, ¿qué quiso deducir? Y bueno, quiso únicamente que el contribuyente no se pueda deducir gastos vinculados con ilícitos, es decir, coimas. Si yo vendo drogas, la venta de drogas, la ganancia obtenida por la venta de drogas está grabada, pero no hay costo. Si yo tengo una empresa que presta servicio de sicariato, esos ingresos estarían grabados, pero los pagos que yo hago a los sicarios que subcontrato no. ¿Está bien? Es decir, ¿qué es lo que quiso hacer el legislador con ese artículo 88? Quiso incorporar dentro de ese artículo 88 la no deducción de la multa. Y bueno, yo creo que eso es una cuestión de cómo cada uno interprete el artículo 88. Sí, yo creo que el legislador lo que quiso hacer también es limitar otro tipo de deducciones. No me parece que dentro del artículo 88 esté incluida la no deducción de la multa. Sí me parece que sí, que es razonable también que el legislador impida que se deduzca una multa, por lo que dije hace un ratito, pero lo tenía que haber establecido dentro de la norma. Y lo último, antes que me corten el Zoom, y bueno, esto es mi deformación profesional, ¿no? Por hacer derecho penal. Si yo analizo
la norma de la manera que la estamos analizando, es decir, si yo digo que ilícito es absolutamente cualquier incumplimiento de la ley, no un delito, sino que puede ser también una infracción, una contravención, cuando voy al artículo 303 del Código Penal, lado activo, tengo que admitir, siguiendo mutatis mutandis esta interpretación, que no solamente las conductas delictivas son precedentes de los lados activos, sino las conductas infraccionales también. Yo creo que todo este tipo de normas hay que analizarlas en forma extremadamente restrictiva. No dudo en que el artículo 145 es totalmente inconstitucional y soy partidario que la norma tiene que ser clara. Y si no es clara, se tiene que interpretar primariamente de su letra. Y la letra del artículo 88, independientemente que nos guste o no, a mi modo de ver, no impediría la deducción de una multa. Sí lo hace el decreto reglamentario, pero como le dije hace un ratito, yo considero en este caso que es inconstitucional. Bueno, muchas gracias. Me quedan un par de filminas de otro tema, pero evidentemente no me da el tiempo. Bueno, gracias. No, muchas gracias a vos, Esteban. Gracias por haber metido quinta al final. Muy esclarecedora la lectura de los fallos y el tema. Así que muchas gracias, Esteban. Bueno, lamentablemente no estamos con tiempo para las preguntas, pero bueno, esperamos que puedan todos haberse nutrido de las exposiciones que estuvieron buenísimas. Ahora, entonces, le paso la palabra final a Fernando Díez, que es coordinador también de la Comisión de Tributos Nacionales del Centro de Estudios. Y bueno, muchas gracias a todos por venir. Le doy ahora la palabra a Fernando. Muchísimas gracias, Irene. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la participación tanto de Esteban como de Arianna. Han sido maravillosas en su exposición. Esperemos que a todos los participantes le haya servido como me sirvió a mí. La verdad, atentamente estuve siguiendo las palabras de ustedes y me han ilustrado enormemente en estos temas que realmente son complejos. Les pido disculpas a todos por el tiempo. Lo que pasa es que ustedes sabrán que estamos usando un Zoom que nos provee la facultad y bueno, estamos un poco atados a los tiempos que nos brinda este tema de servicios online. Le quiero aclarar algo porque, bueno, he tenido muchas preguntas. Con esta nueva modalidad de que la asistencia a este tipo de eventos, de estas jornadas que organiza la comisión, otorgan puntos de acreditación a la maestría, las autoridades de la maestría han decidido para otorgar los certificados cumplir con dos requisitos. El primero es completar la planilla que ustedes han tenido en varias oportunidades que yo les fui. Es un link, completan sus datos y luego, a partir del día de mañana, deberán remitir un mail a la casilla de la maestría para poder pedir en forma expresa el otorgamiento del certificado. Entonces ahí las autoridades chequean el tiempo, ven el video, ven el Zoom, hacen todo un control de la asistencia y luego van a remitirle el certificado. Les pido mil disculpas, pero es algo que es ajeno tanto a Marcelo como a mí, ya que esto lo maneja directamente las autoridades de la maestría. ¿Está bien? Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Esteban. Creo que Marcelo estaba en una reunión, con lo cual me voy a despedir yo en nombre de los dos. Próxima reunión de este ciclo de jornadas de novedades a nivel de impuestos nacionales, el 21 de noviembre. ¿Está bien? Les haremos llegar, como siempre, las invitaciones para que puedan participar. Mil gracias, Arianna, nuevamente, Esteban, Irene. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, Irene. Gracias, Fernando. Saludos para todos. Gracias. Fernando está pidiendo el link por última vez. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, ahora remito para aquellos que no están o no estuvieron atentos les mando ahí está. Ahí lo acabo de compartir. Ahí lo tienen. A ver. Cliquean ahí directamente. Lo que sí tienen que completar el formulario y luego remitir un mail en forma expresa a Cedertri, que es el mail de la maestría. Cualquier duda, igual nos remiten un mail a nosotros, le haremos llegar. Sí. ¿No puede ser que no se haya enviado, Fernando, el último mensaje? A ver, perdóname, porque puede ser que, como estuve contestando un montón de mail, ahí quedó. Quedó capaz que la remisión a un mail. Ahí está. Ahí está. Bárbaro. Bueno, entonces ahora sí estamos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Bueno, Fernando, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.